La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los principales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Pero respecto a mí, esa sentencia, en la cual no he estado imputada, por tanto no me han juzgado ni me han condenado porque nunca me ha juzgado nadie. Perdón, un matiz. Sí la han juzgado y sí la han condenado. No como responsable penal, pero la han juzgado a usted como responsable o partícipe a título lucrativo y está usted condenada como partícipe a título lucrativo, y si quiere le leo la sentencia de Gürtel, porque es que se empeñan ustedes en negar lo que está puesto en la sentencia de Gürtel. Usted está juzgada y condenada en Gürtel como responsable o como partícipe a título lucrativo, pero esas dos palabras se pueden utilizar con toda pureza jurídica, ya se lo garantizo. Mire, yo no soy jurista, o sea que no le voy a inventar la palabra, yo sí sí lo es. Coherente con ello, Pablo Iglesias visita, en este caso, a Jordi Cruyff. También ha podido hablar unos minutos con Jordi Sánchez para hacer realidad las propuestas de la España que ha hecho a Pedro Sánchez presidente y que ha llevado al Partido Socialista a la Moncloa como consecuencia de una moción de censura. No, yo creo que bueno, el presidente, como a mí me pasaba, estuvimos una semana esperando si alguien daba el paso. Yo ya lo he explicado. Yo en principio no lo tenía pensado. Fue una cosa y lo dije así al presentarlo, que no podíamos seguir arrastrando los pies, que parecía que nadie quería presidir el partido, que parecía que a nadie le hacía ilusión, y al séptimo día di el paso. Y en ese sentido yo he dicho que si yo viera un proyecto que garantizara la unidad, podría plantearme esa integración de la que estamos hablando. Pero con las candidaturas que se han presentado, creo que yo soy el que puede garantizar esa unidad. Históricamente se han aplicado políticas de conciliación que iban dirigidas exclusivamente a las mujeres asalariadas. Eso lo que conseguía era reproducir una estructura patriarcal que asumía roles de género según los cuales solamente las mujeres tenían que ocuparse de los cuidados. Los permisos deben ser iguales y nosotros proponemos que de momento sean de 16 semanas. Digo yo que no será para tanto plantear que los niños y niñas en España tengan al menos a uno de sus progenitores cuidándoles en casa durante 30 semanas. Despenaliza la eutanasia, para lo cual es necesario, lógicamente, reformar el Código Penal, siempre que se produzca en los supuestos y condiciones antes expuestos. Sinceramente, creemos que es una buena ley, un avance legislativo del siglo XXI. Por todo ello, pido el apoyo a todos los grupos de esta Cámara. Pido que se olviden de prejuicios morales, religiosos e ideológicos y acompasen su voto al sentir de la ciudadanía española, que nos está demandando una respuesta decidida sobre esta materia. Que no se queden al margen, como han hecho tantas veces, de los avances que les proponemos en materia de derechos. Decía Ramón Sampedro: ninguna libertad puede estar construida sobre una tiranía, ninguna justicia sobre una injusticia o dolor, ningún bien universal sobre un sufrimiento injusto.
Buenos días, cafetera, bienvenidos una mañana más a este espacio, a este programa en el que tratamos de analizar lo que ocurre en un mundo complejo, cambiante, que cada vez necesita de mayores explicaciones, pero contamos con un montón de gente que nos ayuda para tratar de comprenderlo, un montón de gente que se incorpora a esta hora en directo al programa y que forma parte de nuestro CIS particular, un CIS con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía y sobre todo que nos ayudan a conocer cómo está la temperatura, el termómetro del descontento ciudadano. Olga, buenos días. Enfermero Salesa, buenos días. Enfermero Wildwise, Selena, Marcados, Mercedes, Buscadora, de Murian, tantas y tantas personas que se incorporan a esta hora y otros tantos que lo hacen en diferido también. Un abrazo muy especial y especialmente a quienes están además fuera de España, que son nuestros expatriados. Luego no hay mucho consenso en esto de si se pueden llamar expatriados o emigrantes o... Buenos días, María Navarro, María.es. Buenos días. Ha pasado una cosa sorprendente, formidable, colosal, épica, que se ha puesto a llover. Cuando ha llegado María.es, sí. Se ha puesto a llover, pero ha llovido... No he cantado, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo? Que no he cantado para que lloviese. Ah, que seguro que luego cantas fenomenal. Esa es la típica cosa de que te ha dicho alguien que no debía, te has autoconvencido y el efecto Pigmalión al contrario. El efecto Pigmalión. Bueno, al contrario, el efecto Pigmalión. Te han dicho, no cantas bien, tú no puedes cantar bien. Seguro que cantas, seguro que tienes voz de... Bueno, no lo sé. ¿De qué? ¿De soprano. De soprano. Pero bueno, que el caso es que dice, estaba lloviendo, se ha puesto a llover. Y estamos en pleno mes de julio, hace muchísimo calor, hay un bochorno increíble, pero es de esas lluvias, pero ha caído un poquito y dice María Puntos, sorprendente, está lloviendo pero no hay nubes. Sí. Porque el cielo se ve despejado, bueno, pero es que quizás las nubes las tenemos un poquito desplazadas, nos las tapa el techo del estudio. Hombre, es verdad que cuando venía para acá sí que había algo de airecito, que se agradecía un montón. Claro, pues ese airecito sobre todo trae... si vienes del metro, en el que parecemos sardinas en lata. Claro. Bueno, ¿estás bien? ¿Todo bien? Sí. Bueno, sí, pues hoy resistiendo al calor. Sí, ahora tenemos muchas cosas de las que hablar. Y ya no me pican mosquitos de momento. Eso es porque duermo con... Pero ¿cómo es posible? Duermo mordiéndome la lengua. ¿Me puedes explicar cómo es posible que las mosquiteras de Decathlon dejen pasar los mosquitos? Está súper indignado. Está súper enfadado. Creo que tenemos que llamar a Decathlon. No me atrevo. Bueno, sí me atrevo, vamos, que sí me atrevo. Pero me parece... ¿Podemos llegar un día ahí? Claro, lo que pasa es que he estado viendo y el grosor de la malla de la mosquitera es similar al grosor de la malla de otras mosquiteras. No es que sea diferente. Pero entonces yo lo que me pregunto es, fabricantes de mosquiteras de la Tierra, ¿no se han dado cuenta de que dejan pasar algunos mosquitos? Es verdad que los grandes, los verdaderamente picosos, esos no pasan. Pero como se te ocurra ponerte a leer un libro en medio de la naturaleza con una de esas y una linterna, la fiesta que se monta dentro de la mosquitera, a lo mejor no te pican con picaduras muy... A lo mejor los que pican se quedan ahí atrapados fuera, pero te aseguro que la experiencia no es muy interesante. No lo es. Sobre todo dormir con uno que esté danzando sobre tu oído. Bueno, porque además con este bochorno, con este calor, salen los mosquitos debajo de la tierra y luego están las especies invasoras, estos mosquitos que estamos viendo, el mosquito tigre. Estamos viendo algunos mosquitos que te meten unas picaduras que te levantan en peso. Eso sí que no caben dentro de... María.es enseña su dedo porque todavía tiene el dedo meñique completamente inflado como las morcillas de matarraña. Sí. Sí. Pero bueno, vamos a preguntarle por las especies invasoras ahora a continuación a Juan López de Uralde, porque bueno, uno de los aspectos que está por ser debatido el jueves en el Congreso de los Diputados, primero hoy va a preguntar a la ministra Juan López de Uralde por una ley de biodiversidad necesaria y además hay algunas iniciativas que nos preocupan que van a salir adelante previsiblemente el jueves y que entre otras cosas permiten que haya especies invasoras que sean por ejemplo algunos peces que se vuelvan son los lobbies de la pesca y la caza que han conseguido imponer pues que la suelta de algunas especies que son consideradas directamente invasoras. Bueno, pues de estas cosas vamos a hablar con Juan López de Uralde, que nos gusta mucho hablar con cierta frecuencia porque es verdad que hay asuntos medioambientales sobre los que no se suele poner el foco y que nos parecen que son fundamentales. Por eso hoy el hashtag elegido en el programa es @LaCafetera_SOS_Tierra. La Cafetera SOS Tierra, que no es una marca de arroz, es que SOS a la tierra. ¿Estás escuchando La Cafetera? No te rías. Podríamos haber puesto SOS Integral. SOS Integral. He aprendido a hacer un arroz, me enseñó mi amiga Maggie.
y he aprendido a hacer un arroz. ¿Japonés? Pero además que me sale muy bien, porque consiste, bueno, luego lo cuento en la sobremesa cafetera, que no. Sí, nos estamos extendiendo. Hay muchas cosas de las que hablar porque además hoy es un día muy importante en materia informativa, porque se han dado pasos para aprobar algunas iniciativas legislativas que son muy, muy importantes y que además arrinconan en cierta forma también a la carcundia de este país, que no les queda más remedio que observar desde la barrera cómo se empiezan a imponer algunos avances sociales que es necesario. El Congreso aprueba regular la eutanasia con el rechazo del Partido Popular. Resulta sorprendente que todavía a estas alturas haya que reivindicar una ley de eutanasia. Ciudadanos, que propugnaba la abstención, cambia a última hora el sentido de su voto y apoya la proposición presentada por los socialistas. Dice el periódico El País hoy en su portada, porque el Congreso dio ayer un primer paso para despenalizar y regular la eutanasia, una práctica que ahora el Código Penal español considera una forma de homicidio. La Cámara aprobó con el voto a favor de todos los grupos, salvo el Partido Popular, la toma en consideración de unas proposiciones de ley del PSOE para que los pacientes con una enfermedad grave e incurable y los discapacitados graves crónicos puedan recibir ayuda para morir por parte del sistema público de salud. Ciudadanos, que propugnaba la abstención, cambió a última hora el sentido de su voto y decidió apoyar la iniciativa. El proyecto, realizado en estrecha colaboración con asociaciones, profesionales de la sanidad y expertos, se ha fijado en los modelos más garantistas de los vigentes en países como Holanda, Bélgica, Luxemburgo, y la intención del Gobierno es que esta ley entre en vigor en esta misma legislatura. Y ayer escuchamos cómo se hablaba sobre este asunto. Adriana Lastra hablaba de la proposición de ley y decía una proposición fundamental que requiere de mirar hacia adelante. Despenaliza la eutanasia, para lo cual es necesario, lógicamente, reformar el Código Penal, siempre que se produzca en los supuestos y condiciones antes expuestos. Sinceramente, creemos que es una buena ley, un avance legislativo del siglo XXI. Por todo ello, pido el apoyo a todos los grupos de esta Cámara. Pido que se olviden de prejuicios morales, religiosos e ideológicos y acompasen su voto al sentir de la ciudadanía española, que nos está demandando una respuesta decidida sobre esta materia. Que no se queden al margen, como han hecho tantas veces, de los avances que les proponemos en materia de derechos. Decía Ramón Sampedro: ninguna libertad puede estar construida sobre una tiranía, ninguna justicia sobre una injusticia o dolor, ningún bien universal sobre un sufrimiento injusto. Así que fijaos que solamente han pasado 2 semanas un poquito más de 2 semanas desde la moción de censura que han llevado a Pedro Sánchez al gobierno, pero se están poniendo encima de la mesa algunas iniciativas que nos parecen muy interesantes, porque en efecto decía Adriana Lastra algo en lo que tiene mucha razón. Súmanse ustedes ahora y no lleguen tarde como han estado llegando siempre. La ley de eutanasia, estuviste viendo la sesión, ¿no? Sí, bueno, la estuve viendo además con mi padre porque, bueno, es un tema que siempre nos ha interesado. De hecho, el otro día estuve viendo el testamento vital, estuve así buscando información, que ya nos había hablado el doctor Montes aquí en la cafetera, nos lo había mencionado alguna vez. Y bueno, yo creo que no llego a entender que siga siendo un tema tabú el cómo morirte. Me parece algo fundamental y algo muy importante para dejar esta vida, ¿no? Que es cómo te vas de esta vida. Y creo que te tienes que ir de la manera más digna y con menos dolor posible. Pero sobre todo, nadie tiene que gobernar la manera en la que te quieras marchar. Que es una cosa increíble que haya que reivindicar esto, cuando además, claro, dicen, no, pero bueno, habrá que poner énfasis también en el cuidado paliativo. Nadie dice que no haya que poner énfasis en el cuidado paliativo. Pero son dos casos distintos. Además, a la derecha siempre le pasa esto, porque es verdad, como decía Adriana Lastra, siempre llegan tarde. Pero, cuidado, son los primeros que luego utilizan estos mecanismos, ¿eh? Porque he conocido muchas de estas personas que reivindican públicamente la muerte natural con tal no sé qué, pero luego, como es natural, como es lógico, cuando tienen un familiar en circunstancias pues ya finales, le piden a los médicos que alivien en lo posible el final. Y es normal, y es lógico, y es natural. Es que es natural. Y es humano. Y además es lo más humano posible. Pero claro, tenemos aquí una mezcla entre absolutamente grotesca, entre lo mágico, lo religioso, lo ético-moral, una mezcla que se ha metido todo en una batidora. Pero fíjate, vamos a hacer una cosa.
vamos a llamar a alguien para que nos aconseje en el programa, que se venga aquí en directo. Yo voy a hacer mi testamento vital aquí acompañado para ver cómo es exactamente cómo se hace. Lo voy a hacer, pero que sea legal, que sea tramitable y que sea público y notorio, porque me parece fundamental. Yo quiero gobernar la manera en la que Es quiero. Que a mí, el otro día lo hablaba también por casos que vas viendo, ¿no? Cercanos, no tan cercanos. Y realmente me preocupa más el hecho de cómo morirme, ¿no? Me parece algo fundamental. Es que una persona, ya te digo, que veas a una persona querida que se va de este mundo y que se vaya sufriendo, creo que es lo peor que puede pasar. Y además es que es legítimo que esa persona no tenga que sufrir en sus últimos días. Es que es algo legítimo. Entonces, se empezaron a mezclar una serie de conceptos, ¿no? Porque se hablaba de cuidados paliativos. Efectivamente, hay casos en los que se está pagando esa vida y entonces, en ese caso, los cuidados paliativos son fundamentales, ¿no? Conocemos a varias personas, ¿no? que pues tuvieron la sedación y entonces pues su vida se apagó. Pero es verdad que hay casos como el de San Pedro, que en ese caso no se estaba, digamos, apagando, o sea, necesitaba, pues eso, la llamada eutanasia, porque hay ciertos casos muy específicos. Es verdad que luego son casos muy específicos y de hecho la ley contempla casos muy específicos, con lo cual yo creo que no es motivo ni de alarmarse, no es motivo de atentar contra la libertad individual y personal de una persona, y efectivamente, si tú puedes decidir cómo morirte, me parece lo más legítimo y lo más natural del mundo. Bueno, es una ley además considerada por los grupos. Claro, es un primer paso, ha sido recibida con una cierta satisfacción por el hecho de que se abra una mínima ventana de esperanza, pero es muy restrictiva y extraordinariamente garantista, garantista. O sea, se ha fijado en el modelo, dentro de que abre esa ventana, pero en el modelo más garantista. Pero esto no implica que no haya recibido críticas, al contrario. Hoy el editorial del periódico ABC, o incluso en la portada de La Razón, que dice: el Congreso da luz verde a la eutanasia universal gratis con el apoyo de Ciudadanos. Eutanasia universal gratis, ya estamos hablando, son los de la muerte, vienen los de la muerte a saludar. Oiga, que no es obligatorio, que ustedes lo hacen si quieren y si no, no lo hacen, pero déjennos a los demás que hagamos lo que queramos. Así que, bien, Mira, decía Percebeiro, solamente dice que iba a trabajar al centro de salud que él suele ir a trabajar, dice: buenos días, tal, dice: invito a los anti-eutanasia a pasar una tarde por la 5ª planta del Hospital Clínico Universitario de Santiago para conocer de verdad la situación. Bueno, esto es La Cafetera. No es el único tema que está colocado sobre la mesa, porque también se han producido otras iniciativas muy interesantes. Ayer, proposición de ley sobre permisos de paternidad y maternidad, apuntado por Podemos y que sale adelante. Históricamente se han aplicado políticas de conciliación que iban dirigidas exclusivamente a las mujeres asalariadas. Eso lo que conseguía era reproducir una estructura patriarcal que asumía roles de género según los cuales solamente las mujeres tenían que ocuparse de los cuidados. Los permisos deben ser iguales y nosotros proponemos que de momento sean de 16 semanas. Digo yo que no será para tanto plantear que los niños y niñas en España tengan al menos a uno de sus progenitores cuidándoles en casa durante 30 semanas. Pues hay consenso, parece, y dice el periódico El País, para estudiar la equiparación de los permisos de padres y madres, que sale adelante después de esta iniciativa también. Y como os podéis imaginar, el centro del debate político no está en torno a estos asuntos, sino que está situado en torno a la batalla interna del Partido Popular, que, como sabéis, tiene que elegir al sucesor de Mariano Rajoy. Bueno, pues solamente el 7,6% de los afiliados del PP, el 7,6%, ha mostrado interés en participar en este proceso de elección del sucesor de Mariano Rajoy. Lo dice el periódico El País en su portada. En total han cumplido con los requisitos, estar al corriente de pago e indicar el deseo de participar 66.000 personas. Dice, de los 800.000, o más de 800.000, 869.000 que asegura tener el partido. La cifra contrasta con los 155.000 inscritos que refrendaron a Pablo Iglesias en Podemos, o los 149.000 que votaron en las primarias socialistas. En el PP se han encendido las alarmas por la desmovilización de las bases en la primera ocasión en que podrían intervenir en la elección de su líder, y que ha sido llamativa en zonas como Galicia, donde solo se ha apuntado
el 4%. Dice el periódico El Mundo que los inscritos apenas superan a los propios candidatos municipales. Es decir, que ni siquiera los candidatos municipales se habrían inscrito en su totalidad, porque luego presuponemos que algunos son militantes que no son candidatos. El PP presentó en 2015 a 61.000 personas en las listas electorales. Bueno, pues ahora solo ha logrado movilizar a 66.000 militantes para votar al sucesor de Mariano Rajoy. Casado pide ampliar el plazo, pero Santamaría y Cospedal se dan por satisfechas. Bueno, pues y así el debate que se ha colocado es, además, ¿qué va a pasar el día después? No, yo creo que bueno, el presidente, como a mí me pasaba, estuvimos una semana esperando si alguien daba el paso. Yo ya lo he explicado. Yo en principio no lo tenía pensado. Fue una cosa y lo dije así al presentarlo, que no podíamos seguir arrastrando los pies, que parecía que nadie quería presidir el partido, que parecía que a nadie le hacía ilusión y al séptimo día di el paso. Y en ese sentido yo he dicho que si yo viera un proyecto que garantizara la unidad, podría plantearme esa integración de la que estamos hablando. Pero con las candidaturas que se han presentado, creo que yo soy el que puede garantizar esa unidad. Así que hay un debate tan intenso dentro del Partido Popular que lo que está provocando es que se desactive, queden anestesiadas las reivindicaciones generales del partido. Esta misma participación recogía hoy el periódico La Razón. El 7,66%, 63% de los afiliados del PP se inscribe para votar la sucesión. Pelea entre los precandidatos por las reglas de las primarias. Dice Génova había puesto como condición para participar estar al corriente de pago e inscribirse en las sedes del partido. No se ha optado por el voto telemático que, por ejemplo, sí acepta Podemos, dice el periódico La Razón en su portada. Bueno, debate en el Partido Popular que hace que sus posiciones sobre otros asuntos pues pasen a un segundo plano. Ahora mismo hay un gran debate en torno a los beneficios de los que podrían disfrutar, beneficios penitenciarios, los presos de ETA. Dice el periódico La Razón que Sánchez ha confirmado que acercará a los etarras al País Vasco. Ha dicho, no me escondo. Ayer, efectivamente, mientras estaba en su encuentro con Angela Merkel, a Pedro Sánchez se le preguntó sobre el acercamiento de presos y aprovechó esta comparecencia para anunciar que estaba dispuesto a revisar la política de dispersión. Es que el gobierno de España está dispuesto a revisar esa política penitenciaria, pero por una sencilla razón, y es porque ETA ha sido derrotada. Y en consecuencia lo que yo le pido al conjunto de fuerzas políticas es que este no sea un elemento de división cuando la democracia derrotó a ETA. Que pongamos las luces largas, que sepamos que tenemos que normalizar más aún la convivencia en el País Vasco. Hay más de una treintena de transferencias que se pueden trabajar y ese es el ánimo del gobierno de España. Así que eso decía Pedro Sánchez, hacía este anuncio y claro, la respuesta del Partido Popular era muy dura. Los efectos de la banda terrorista ETA no se desvanecen por el hecho de que hayan decidido disolverse. Tampoco las pretensiones políticas que manifestaban, porque sencillamente y desgraciadamente todavía hay quien ha heredado sus posiciones políticas. Y desgraciadamente hay todavía más de 200 asesinatos que se han producido en nuestro país que están sin resolver. Por lo tanto, mire, la política penitenciaria no tiene que modificarse. El problema del Partido Popular es que dice que no hay que modificar la política penitenciaria. El problema es que no termina de comprender que no se trata de un beneficio del que van a disfrutar los terroristas de ETA que están cumpliendo condena. Se trata de una cuestión, por cierto, sobre la que han alertado organizaciones como Amnistía Internacional, entre otras cosas, y otros organismos internacionales. Se trata de una cuestión de puro sentido común y de derechos humanos. La dispersión de presos tenía un objeto, nace con un objeto concreto, que es que la banda terrorista no pueda reorganizarse en las cárceles. Se les distancia no para castigar a sus familias, aunque algunos consideren que ese elemento de venganza se puede colocar sobre la mesa en un Estado democrático. Pero es que no nace para eso, porque no habría manera de defender eso en una sociedad democrática y en un Estado de Derecho. Esto no, las familias no pueden pagar las condenas de sus familiares. Nace con un único objeto,
que la banda terrorista ETA no pueda organizarse ni pueda estructurarse en el interior de las cárceles. Una vez la banda terrorista ETA se ha disuelto, esto ya no tiene sentido. Ahora es una cuestión puramente de sentido humanitario. ¿Por qué un niño de 3, 4, 5 años tiene que recorrer 700 kilómetros con su madre para visitar a su padre en la cárcel? ¿Qué culpa tiene ese niño? Es una cuestión, independientemente de lo que cada uno piense del terrorista de ETA, que estaría bueno, no creo que haya mucha discrepancia en torno a ese asunto. Que haya que explicar esto, lo único que nos demuestra es la manera en la que se ha utilizado el terrorismo durante años, el terrorismo de ETA, aquí en este país. La manera en la que se ha utilizado a las víctimas. Porque ahora de nuevo nos volvemos a encontrar cómo se coloca otra vez a las víctimas en el foco. Las víctimas exigirán en la calle que Sánchez no acerque a etarras. El presidente utiliza una comparecencia con Merkel en Berlín para confirmar que trasladará a los presos de ETA, dice el periódico El Mundo en su portada. Y las víctimas del terrorismo se opondrán con movilizaciones en las calles. Si el gobierno de Pedro Sánchez revisa la política penitenciaria para acercar a los presos de ETA al País Vasco, dice, como le exige el Lehendakari, como si esto tuviera que ver con la exigencia del Lehendakari Urkullu. Esto tiene que ver con otra naturaleza. Esto no se puede discutir, no se puede cuestionar. Es más, no se puede preguntar. Dice el periódico El Mundo que el presidente del gobierno abrió ayer la puerta en Berlín a terminar con la dispersión de etarras al margen de la vía Nanclares, al margen de que digan o no si están en contra de los asesinatos, sin repudiar a ETA, como dice el periódico La Razón en su portada. Dice, la disolución de la banda permitirá no tener que renegar de la violencia como ocurría en la llamada vía Nanclares. Pero esto era una cuestión, insisto, de derecho internacional, por cierto, y de derecho humanitario. Pero más allá de eso, porque tiene que ver con las familias, no tiene que ver con los condenados. Así que, claro, ayer tuvieron que salir en tromba a explicar esto. Pero ETA ya está derrotada. Y ahora lo que tenemos que hacer es cumplir la ley. Y evidentemente que se acerque a algunos presos al País Vasco, que además tendrá que ser tendrá que verse caso a caso, de manera individualizada. Que cambie la política penitenciaria no significa, como bien decía esta mañana Patxi López, que vayan a salir de prisión, no. Nosotros cumplimiento íntegro evidentemente, de las leyes, de la legislación vigente. Pero si si ya hemos derrotado a ETA, evidentemente otra política penitenciaria es posible. Pero claro, el Partido Popular no va a soltar, ha encontrado allí un elemento con el que puede ejercer una mínima presión en esta situación en la que está. Bueno, ese y otras cuestiones que todavía quedan aparcadas, porque mientras tanto Quim Torra le escuchamos unas declaraciones donde proponía otro 1 de octubre. Esto ha provocado una cierta polèmica. Hem de crear un altre moment, hem de crear un altre 1 d'octubre, entenguin-se-me bé, en el sentit d'arribar a l'objectiu que alguns, ¿no? Yo en concret, doncs volem arribar, que es la independencia del meu país. Que no necesariamente tiene que tener la forma de un referéndum organizado por la Generalitat. Lo matizaba el Sartadi y decía, bueno, sí, un 1 de octubre, que no estaríamos hablando exactamente de eso, pero eso obligaba a Pedro Sánchez a tener que salir a pedir a Torra y al independentismo pasar la página del 1 de octubre. El Gobierno de España está dispuesto a normalizar las relaciones institucionales con la Generalitat de Cataluña. Tenemos una reunión el próximo 9 de julio y, por tanto, en los márgenes, lógicamente, de la Constitución, de nuestro Estado social y democrático de derecho, podemos hablar de muchas cosas. Pero, desde luego, lo que representó el 1 de octubre, pues creo que es una página que hay que pasar, también por parte del independentismo, también por parte de quien es el presidente de todos los catalanes y catalanas, y a partir de ahí tener un tono constructivo. Yo creo que se pueden encontrar muchos puntos de unión, de trabajo en común, y desde luego nosotros estamos trabajando para que la reunión del próximo 9 de julio sea un éxito. Así que eso decía Pedro Sánchez, invitando a pasar página del 1 de octubre. Mientras tanto, el Partido Popular no ha pasado ni unas pocas semanas, escasas semanas desde la moción de censura, y se sigue enfrentando, claro, con las comisiones de investigación que se siguen en el Congreso sobre la financiación del Partido Popular, donde ocurren anécdotas como esta. Comparecía Ana Mato ayer, un auténtico zasca. Dicen, yo no he sido condenada. Pero respecto a mí, esa sentencia, en la cual no he estado imputada, por tanto no me han juzgado ni me han condenado, porque nunca me ha juzgado nadie. Perdón, un matiz. Sí la han juzgado y sí la han condenado. No como responsable penal, pero la han juzgado a usted como responsable o partícipe a título lucrativo, y está usted condenada como partícipe a título lucrativo. Y si quiere, le leo la sentencia de Gürtel, porque es que se empeñan ustedes en negar lo que está puesto en la sentencia de Gürtel. Usted está
juzgada y condenada en Gürtel, como responsable o como partícipe a título lucrativo. Pero esas dos palabras se pueden utilizar con toda pureza jurídica, ya se lo garantizo. Mire, yo no soy jurista, o sea que no le voy a inventar la palabra, sí lo es. Yo, bueno, soy jurista, no le invento, pues yo sí lo soy. Así que, bueno, y todo esto, y no han pasado apenas unos días de esa moción de censura, como digo. Esto es La Cafetera. Vamos a hablar ahora enseguida con Juan López Duralde. Si lo estás escuchando, eres La Resistencia y no estás sola. Estás escuchando La Cafetera. Juan López Duralde, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, decía 2 semanas han pasado desde la moción de censura, un poquito más de 2 semanas, y veíamos cómo Rafael Hernando presentaba en el Congreso una proposición de ley de cambio climático, de transición energética, y vimos que lo calificaste con mucha dureza. Dijiste, es un oportunismo indecente. ¿Por qué? Pues porque llama la atención que después de 6 años en los cuales el Partido Popular ha gobernado, 4 de ellos con mayoría absoluta, y 2 años después de la Cumbre de París de 2015 prometiendo que iban a hacer una ley de cambio climático, no la hicieron, no la pusieron sobre la mesa y solo pasan 15 días de que salen del gobierno y plantean una ley, que por cierto es la que había hecho el Ministerio, que la tenía guardada, ¿no? Y luego además, bueno, es una paradoja porque Rafael Hernando no hace tanto, en el mismo hemiciclo, pues decía que el cambio climático era cosa de ecocomunistas y se reía de la subida del nivel del mar y tal. Bueno, bienvenido a la lucha contra el cambio climático, pero verdaderamente pues no estaría mal, digamos, hacer un reconocimiento de sus errores, ¿no? Hoy precisamente, ahora en unos minutos, vas a preguntar a la ministra en la sesión de control sobre cambio climático y le vas a preguntar si tiene previsto el Gobierno elaborar una ley similar, una ley parecida a esta. ¿Qué tendría que tener esa ley para diferenciarse de la que propone el PP? Pues, en primer lugar, objetivos mucho más ambiciosos. Es decir, la ley que propone el PP simplemente coge los objetivos de la Unión Europea, que ya están aprobados, pero eso ya tenemos que cumplirlo, eso es obligación. Por lo tanto, para eso no hace falta una ley, ¿no? Por lo tanto, objetivos mucho más ambiciosos. Después, un plan de transición energética, algo que no tiene la ley del Partido Popular, porque esa proposición de ley que han presentado omite cualquier plan energético, porque era la parte que le tocaba a Nadal y esa parte no se hizo, ¿no? Y entonces ahí pues hay que incluir cosas muy concretas, muy específicas para llegar a un modelo que nosotros consideramos irrenunciable e imprescindible ya, que es un modelo 100% renovable, ¿no? Que es posible. En España tenemos mucho sol, tenemos mucho viento, pero desgraciadamente en estos años del Partido Popular pues han sido muy perseguidas las energías renovables, ¿no? Y de hecho todavía tenemos pendiente una cuestión que desde luego reclamamos al Gobierno, que es la eliminación del impuesto al sol, un impuesto al autoconsumo, y que esperemos que se elimine lo más pronto posible. Hay otras cuestiones también sobre las que habéis alertado y habéis advertido de que son de naturaleza muy inquietante. Por ejemplo, decíais, permite la suelta de especies exóticas invasoras, y había algunas cosas más, ¿no? Sí, esto es otro aspecto diferente, ¿no? Esto es otra ley distinta que viene tramitándose desde hace unos meses y que culmina de alguna manera lo que nosotros llamamos la contrarreforma ambiental del Partido Popular, ¿no? Es decir, el Partido Popular ha ido modificando las leyes que protegían el medio ambiente, modificó la ley de costas para permitir determinados intereses en la costa, para permitir más urbanismo, modificó la ley de montes, eliminando la prohibición de construir después de un incendio, modificó la ley de impacto ambiental, modificó la ley de parques nacionales para permitir la caza en los parques nacionales y quedaba la ley de biodiversidad. Y ahora, el jueves, en el Congreso se debate pues el último trámite ya, porque ha vuelto del Senado, esa nueva ley de biodiversidad que todavía es herencia del Gobierno del Partido Popular y que básicamente, desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista de los científicos, es un disparate. Es un disparate porque permite la suelta de especies invasoras. Las especies exóticas invasoras son especies que no están en nuestros ecosistemas, que vienen de fuera y que se acomodan, que se expanden y que se convierten en invasoras porque ocupan el espacio de otras especies, ¿no? Y realmente, bueno, es un auténtico disparate en contra de lo que han dicho pues todos los científicos que han pasado por las comparecencias del Congreso, pero que defiende unos intereses determinados a corto plazo, ¿no? Y esto es lo que una vez más el Partido Popular hace. Es decir, el Partido Popular
el legado que deja en materia ambiental ha sido modificar la ley que defendía ese patrimonio común, que es la naturaleza, para siempre defender determinados intereses en el corto plazo. Decíais, anteponer el criterio economicista al criterio científico. ¿Cuál es el objeto? Porque dices, se permite la suelta de especies exóticas invasoras. ¿Con qué objeto se hace esto? No entiendo cuál es la finalidad de esta iniciativa. Bueno, el objeto es que hay alguna polémica con algunas pocas especies invasoras, fundamentalmente especies que se pescan, como es la carpa, como es la trucha arcoíris, el black bass. Son especies que son exóticas invasoras, pero son objeto de pesca desde hace mucho tiempo en nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, los pescadores quieren seguir soltando esas especies para poder pescarlas, ¿no? En el caso de la trucha arcoíris, pues si no se suelta, no se puede pescar porque no existe. Y el caso de la carpa es un poco diferente porque, bueno, lo que quieren es que se siga haciendo pesca y luego soltarlas, ¿no? Lo que pasa es que con esta excusa, que creemos que es una excusa porque realmente se podía haber resuelto estos problemas con estas especies, se podían haber resuelto a través de planes de gestión específicos para cada una de ellas, algo que la ley contempla. Sin embargo, lo que hacen es abrir agujeros para permitir la suelta en general de otras especies, y esto pues genera muchísimo riesgo, ¿no? Porque cualquier especie exótica que pueda tener un interés económico, pues ahora mismo es susceptible de ser desclasificada como especie exótica invasora y convertirse simplemente pues en un negocio, ¿no? Con el riesgo que eso puede tener para nuestros ecosistemas. No, estamos viendo que tiene algunas consecuencias. Veíamos un tuit que nos ha impresionado mucho de Ismael Ruiz, que publicaba una fotografía del mes de abril en el pantano de La Breña, que ha quedado al descubierto por la sequía, algunos troncos de árboles donde se ve el mejillón cebra, absolutamente invadiendo completamente la corteza de esos árboles que estaban bajo el agua. Y es uno de los riesgos que tiene precisamente cuando se da rienda suelta a una perspectiva que no cuida aspectos como este, ¿no? No, las especies exóticas invasoras son un peligro, pero un peligro importantísimo. Es decir, estamos hablando de, por ejemplo, la avispa asiática, que está reduciendo gravemente las poblaciones de abeja allí donde va invadiendo, ¿no? Empezando por el Cantábrico. Estamos hablando del bisón americano. Es decir, hablamos de muchísimas especies. Bueno, los ciudadanos lo conocen muy bien, como las cotorras, por ejemplo, que ahora invaden nuestras ciudades, pues son un ejemplo, ¿no? De especies que de una manera accidental, seguramente involuntaria en este caso, pues se han expandido y se han convertido pues en auténticas plagas, y son una auténtica amenaza para las especies autóctonas porque ocupan su nicho ecológico, ocupan su espacio. Y por lo tanto nosotros entendemos que es un absoluto disparate lo que ha hecho lo que está haciendo. Bueno, se terminará el jueves si no lo impiden aquellos partidos que lo han votado, Ciudadanos y los nacionalistas. Curiosamente, en esto sí se unen el Partido Popular, los nacionalistas vascos, los nacionalistas catalanes y Ciudadanos, es decir, toda la derecha del Parlamento se une para modificar esta ley, para defender unos intereses que en realidad pues podrían haber defendido de otra manera sin perjudicar la ley. ¿Y es posible frenarla todavía? ¿Es este tiempo? Pues salvo que alguno de esos partidos cambie su opinión en todo este proceso, yo creo que no. Yo creo que esto ya, evidentemente hasta el rabo todo esto lo dicen, ¿no? Entonces, bueno, vamos a esperar, pero yo creo que los partidos de derechas están completamente, digamos, decididos a llevar para adelante esta reforma por los intereses de determinados lobbies, el lobby de la pesca, de la caza, y bueno, aunque no lo parezca, son muy poderosos en el Parlamento estos lobbies. Sí, fíjate que algunas veces hablamos de la frustración que debe producir la vida política, ¿no? Porque no siempre es fácil detener, frenar iniciativas, cuentan con un respaldo, como dices tú, de lobbies e incluso de medios de comunicación, a veces lo vemos, pero también tiene un efecto pedagógico. Habéis registrado una iniciativa que también nos ha interesado mucho hace unos días, la que tiene que ver con el consumo de plásticos, una proposición de ley para reducir el consumo de plásticos de un solo uso, para prohibir, por ejemplo, la venta de productos como platos, vasos, cubiertos de plástico, que no somos muy conscientes. Yo no conozco mucha gente que sea que está un poco sensibilizado, sí, pero que sean conscientes del terrible daño que hace para el medio ambiente, ¿no? Sí, pero el tema de los plásticos precisamente es una de esas cuestiones que afortunadamente ha avanzado mucho en preocupación ciudadana.
las imágenes y bueno, la propia información que hay sobre la cantidad de plásticos que inundan nuestros océanos, pues va concienciando a la gente, ¿no? Y la gente, muchas veces los que estamos, por ejemplo, en el centro de la península, dicen, ¿y cómo va a llegar mis plásticos al mar? Pues bueno, sin embargo, basta que te acerques por un río después de una riada y veas cómo están los árboles alrededor de la orilla del río para darte cuenta de la cantidad de plásticos que nos inundan, ¿no? Y estos plásticos tienen un enorme impacto, los datos son estremecedores. Por ejemplo, yo leía el otro día que en el Mediterráneo ya no hay ninguna tortuga que no haya ingerido plásticos, ¿no? O bueno, los datos de las autopsias que se hacen a cetáceos que aparecen varados. El otro día en el Cabo de Palos, en Murcia, sacaron casi 30 kilos de plásticos del estómago de un cachalote que había aparecido muerto, ¿no? Entonces esto realmente, claro, como nosotros decimos, ¿no? No es lo mismo irte al mar a bañarte unos días en verano que vivir ahí dentro, ¿no? Y encontrártelo pues que en tu propia comida, pues en muchos casos son plásticos. Y luego además cuando se van degradando, pues no desaparecen porque se convierten en lo que se llama microplásticos, que son pequeñas partículas que todavía son más peligrosas porque el pescado las ingiere y finalmente acaban entrando en la cadena trófica y acaban en nuestro plato, ¿no? Por lo tanto, se ha hablado mucho durante muchos años de reciclaje, pero los sistemas de reciclaje pues no están funcionando suficientemente bien y muchísimos plásticos pues acaban en el medio ambiente. Entonces nosotros lo que entendemos, como entiende mucha gente, es que hay que ir al origen del problema. Y el origen es que hay muchos usos de los plásticos que duran muy poco tiempo. Una bolsa de plástico a lo mejor dura 15 minutos desde que te la dan al supermercado hasta que termina en la basura, ¿no? Y sin embargo, luego en el medio ambiente pues se pueden quedar 500 años o lo que sea, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de ir al origen y reducir, eliminando aquellos usos de plástico que realmente pues son prescindibles porque hay alternativas. Y entre esos, pues no solo están las bolsas, que se habla mucho, sino que hay pues muchísimos productos que luego son los que aparecen además en las playas después de las mareas, pues como son las pajitas, las tazas, los vasos, en fin, decenas de productos cuya vida útil, pues como digo, es muy corta y sin embargo hacen un gran daño y hay alternativas y se pueden sustituir. Entonces, eso es lo que hemos planteado en esta proposición de ley. Bastancillos para los oídos. He visto que en las playas es una pasada. No sé cómo llegan allí, pero se recogen muchísimos. Y cuando hay alternativas de cartón, hay un montón. Y el sobreenvasado de los productos alimenticios, que es increíble. Lo ves en las estanterías de los supermercados y es una auténtica pasada. Oye, Juancho, te tienes que venir un poco más frecuentemente. Tenemos que organizar para el año que viene alguna cosa. Y tienes pendiente venirte a vernos, además, al estudio. Pues a ver si este mes de julio... ¿En julio seguís? En julio seguimos hasta final de mes aproximadamente, sí, un poquito antes. Pues a ver si aprovechamos julio, y te vienes en mes de seguro. julio. Vale, pues te vienes de visita. Pero tenemos que pensar en algo más recurrente, porque es importante que coloquemos el foco con frecuencia, a ver si charlamos. Pues sí, pues lo hablamos. Venga. Te damos una vuelta y lo hablamos. Yo encantado, ya sabes que me encanta la cafetera, es un gran programa y me encanta colaborar con vosotros. Cuídate mucho, Juancho, un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Estás escuchando La Cafetera. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo No, hombre, no eres instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafetera. Parece... Lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com.
Buenos días, Resistencia. Resulta curioso que la derecha de este país ofrezca un punto de vista conservador respecto al tema de hipócrita respecto al tema de la eutanasia, pero luego hagan mutis por el foro con el tema del aborto. ¿A quién creer? Buenos días, Resistencia. Buenos días, Resistencia. Bueno, aquí desde la retaguardia. Ya es que quedan pocas palabras que decir porque no cabe más dolor, no cabe más indignación. No sé por qué aún nos preguntamos de dónde vienen, porque que son unos invasores que vienen a quitarnos lo que tenemos, pero no se nos cae la cara de vergüenza. ¿Quién les vende armas? ¿Dónde estaban los señores diputados en la Cámara de Europa cuando estuvo allí Ernest hablando sobre Proactiva, sobre el barco, sobre los refugiados? ¿Dónde estaban los políticos? ¿Dónde estaban? No había nadie, estaba la Cámara vacía. Y ahora en la reunión de gobierno es exactamente igual. A ver qué hacemos. ¿Cómo que a ver qué hacemos? No le vendan armas, y no vendrán refugiados. Ya no cabe más indignación, Fernando, María, compañeras de la Resistencia. Te entendemos muy bien porque la verdad es muy, muy frustrante ver la desidia de estas instituciones europeas e internacionales, la mirada que se tiene sobre la inmigración, una de las grandes esperanzas sobre el ser humano, y que tantas cosas enriquecedoras podría aportar a las sociedades si fuera observada desde otra perspectiva. Pero te entendemos perfectamente, Mamen. Y sabéis que con esta sintonía diferenciamos entre la agenda setting y la agenda de los oyentes de la cafetera, aquellos temas que consideráis que tiene que tener foco aquí en el programa, algunos de los cuales va recogiendo María desde el principio del programa y los va estructurando para contarlos aquí. Sí, empezamos la agenda con algo que desde Público.es calificaban de insólito. En su titular decían: insólito límite del Tribunal Constitucional a la libertad de información. Ordenan capar una búsqueda en una hemeroteca por el derecho al olvido. Y esto ha generado bastante polémica, no solamente por las personas que trabajan en el ámbito informativo, sino también por quienes lo consumen, por varios y varias de vosotras. El Tribunal Constitucional ha concedido amparo parcial a 2 personas que consideraban que se vulneraba su derecho al olvido digital al aparecer en el buscador de la hemeroteca del diario El País sus nombres, porque habían sido procesadas por implicación en un caso de tráfico y consumo de drogas en los años 80 y guardaban parentesco con un conocido político y miembros de la clase alta. El Constitucional corrige así al Tribunal Supremo, cuya Sala Civil rechazó en 2015 la petición tanto de eliminar los nombres y apellidos de la información recogida en la hemeroteca de este periódico como la desindexación de los mismos en el motor de búsqueda interno de la hemeroteca. En aquella ocasión, el Alto Tribunal consideró que estas medidas suponían una restricción excesiva, dijeron, de la libertad de información vinculada a la existencia de las hemerotecas digitales. Sin embargo, ahora se revierte la decisión y pues hay quienes lo han calificado como este titular de un insólito límite a la libertad de información. Y pasando a un tema radicalmente distinto, Carmen Fernández nos hacía llegar una información que ha salido también en varios medios de un grupo de personas que se hacen llamar la Nueva Manada y han sido detenidos por violar a una menor en Gran Canaria. El diario.es publicaba esta información y decía que los primeros indicios apuntan a que la víctima fue drogada y que la presunta violación fue grabada por sus autores. Entre los detenidos hay un menor de edad que declarará ante la Fiscalía de Menores de Las Palmas, decían en la información de este martes, y decían que este miércoles pasarán a disposición judicial en los juzgados de San Bartolomé de Tirajana. Y en relación a esto, Adrián López nos enviaba la información de que Castilla-La Mancha implantará una asignatura obligatoria sobre prevención de violencia machista. El proyecto de ley para una sociedad libre de violencia de género de Castilla-La Mancha ha recibido este martes el visto bueno del Consejo de Gobierno. Una norma que pondría el foco en la prevención y que, entre otras medidas que la sitúan como la más avanzada en Europa en la materia, contempla la implantación de una asignatura obligatoria sobre igualdad y prevención
de violencia machista, materia que ya se ha impartido de forma experimental en 40 centros de la región con una valoración muy positiva y que en el plazo de 2 años, a contar desde la aprobación en las Cortes Regionales de la nueva ley, se extenderá a todos los centros castellano-manchegos. Y nos vamos a una información que nos enviabais ya ayer varias de vosotras y hoy también os habéis hecho llegar. Es una información que ha sido muy compartida por lo extraordinario, ¿no? Es una noticia que ha sido muy comentada en redes y compartida por varias y varios de vosotros. El cine porno feminista entra en el programa de la socialdemocracia berlinesa. Este es el titular del diario.es, que decía que los socialdemócratas de Berlín, una ciudad en la que gobiernan junto a la formación de izquierdas Die Linke y los Verdes, incluyen el apoyo a este tipo de pornografía alternativa en su agenda. Lo consideran una vía para combatir la influyente industria erótica mayoritaria que desde las juventudes de los socialdemócratas consideran que muestra estereotipos sexistas y racistas. Explicaba además una actriz y directora: me parece fantástico que la gente de los socialdemócratas hayan entendido que la pornografía tiene potencial a nivel educativo. Y terminamos esta agenda con una última hora del Lifeline. Nos hemos ido a la información del Deutsche Welle. Dice que el barco del Lifeline amanece este miércoles sin puerto en el que atracar. Responsables del barco de la ONG alemana Lifeline, que lleva 6 días esperando en el Mediterráneo con unos 230 inmigrantes en condiciones dramáticas, afirmaron que aún no han recibido instrucciones de Malta, a pesar de que el martes se anunció que les dejarían atracar. El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, dijo ayer que Malta había dado su autorización a que el barco atracase en sus puertos, pero las autoridades maltesas aún no han dado el permiso, ya que esperan que los países europeos se hagan cargo de los inmigrantes a bordo. Por ahora, dicen en esta información, solo Portugal, Francia e Italia han mostrado su disponibilidad a reubicar una cuota de estas personas en sus territorios. Mientras tanto, dicen, la ONG ha pedido a las autoridades maltesas que den el permiso, al menos, de acercarse a las costas de la isla para protegerse de las altas olas y fuertes vientos, ya que muchas de las personas a bordo están gravemente mareadas y se espera que el tiempo empeore. Esta es una información de hace en torno a 40-45 minutos, así que veremos cómo va avanzando esta información y si finalmente el barco de Lifeline puede atracar en Malta. Before I drift away, speak to my heart, reminding me where I belong. I am not allowed to walk alone. You will not rest until I'm safely in your arms. Your mercy's new every day. Bueno, pues es el momento en el que pasamos ya a la sobremesa cafetera, que cerramos la página informativa, porque decimos siempre nos provoca una cierta angustia, algo de desasosiego, que decía José Saramago, cuando, claro, termina el programa. Hay muchas noticias, la actualidad informativa muchas veces nos trae algunas informaciones que nos provocan algo de angustia. Entonces intentamos en el programa cerrar siempre con una mirada positiva sobre la vida y charlando de las cosas que nos pasan, de las cosas que ocurren alrededor. Y preguntabais de dónde hay que hacer un viaje. Te está poniendo voz de poeta, Quesada. A cualquier lado. El mundo tiene mucho que ver. El mundo es fantástico en cada rincón. Yo este año, hace unos meses, he descubierto el centro de Asia. He descubierto Kazajistán. Y me ha llamado mucho, o sea, Mongolia, esa zona, sin plan previsto, ir por allí, buscar, descubrir sitios inimaginables y personas fantásticas también. Y dentro de lo conocido, Colombia. Colombia es un país para ir sin plan, sin rumbo, a cualquier lado, con una bicicleta o con los autobuses. Cali, las zonas de alrededor, el eje cafetero, el Valle de Cócora. El Valle de Cócora es impresionante, el Pomo. Pero el Valle de Cócora a caballo.
perderse entre las palmas de cera. Bueno, nos estás poniendo los dientes largos, Enrique Quesada, pero es verdad, hay muchos lugares por descubrir y muchos lugares a los que viajar. Como decía, como esta semana estoy de vuelta de viaje y vengo además con una ¿cómo se dice? Cuenta algo, Mary, que voy a pensar cómo se dice. ¿Qué quieres que cuente? No sé, alguna cosa de la vida. De la vida. Con una enseñanza vengo. Con una enseñanza, venga. Con una epifanía. He tenido una epifanía. Sí, porque ¿sabes qué me ha pasado? Me ha pasado una cosa muy curiosa estos días. Ya lo conté el lunes aquí en el programa, pero estuve en un río de Francia, que hay un tipo de turismo que es el turismo fluvial, que te dejan un barco sin tener ni título ni nada, y te lo dejan por un montón de ríos de Francia, ¿no? Y entonces concretamente estuve en uno, en el río Charente. Y entonces me vino a la cabeza que todavía quedan viajes como los que yo creía que habían desaparecido. Que eso es una de las mayores frustraciones que yo tenía. Pensar, ya no quedan viajes como los de antes, ya no quedan lugares en los que ir. Pero cuando estaba escuchando a Enrique Quesada, cuando estabas diciendo, Enrique, esto de recorrer esos lugares exóticos, decías, hablabas de Asia o, no sé, hay gente que me dice Laponia, por ejemplo, o ver una aurora boreal en Noruega, o recorrer el Nilo en un viejo barquito clásico, o pasar una noche en el desierto del Sáhara entre tiendas de campaña de forma victoriana, no en plan todoterrenos y tiendas de campaña de quechua, sino ponerle todavía una mirada. O el viaje que pretendo hacer en algún momento de mi vida y que voy a empezar a gestionarme, pero a partir de ya, el Orient Express, que tiene que ser la cosa más increíble recorrer, pues eso, Siberia a bordo de un tren, así una cosa de estos viajes que todavía quedan, o la India. Viajar en tren tiene como algo especial, ¿no? Sí. Que es ir viajando también mientras ves el paisaje. Eso, por ejemplo, el avión no te lo puede aportar. Y yo, el año pasado hice un pequeño. Para mí fue un largo viaje. Fue durante unos 10 o 15 días. Y entonces hicimos Cracovia, Praga, Viena y Budapest. Y fue un viaje muy bonito, porque la verdad que era muy agradable ir en tren. Están genial los trenes y fue una experiencia muy bonita y también era bastante asequible, hay que decir. Sí, porque luego hay un montón de viajes de estos que tenemos los prejuicios. Yo lo que sí que me niego en rotundo, que leí ayer, que pensé en traerlo al programa. Me niego en rotundo en volver a hacer algo convencional. Ojo, no estoy hablando de a mí unas vacaciones, por ejemplo, en Castellote me parecen un planazo. Así rodeado de amigos y en el pueblo. Me parecen un planazo total. Pero todavía no entiendo la gente que se mete en pleno mes de agosto buscando hueco para dejar una toalla. Y que todavía alguien me trate de convencer a mí. Hace algunos años se nos ocurrió que nos fuimos con el pequeño Fer a Menorca, que por otro lado nos parecía que era como el último gran bastión que se resiste y notas la presión turística de una manera brutal, pero todavía caminas con una cierta libertad. Bueno, se nos ocurrió coger una especie de bungalow en una especie de complejo que resultó estar lleno, con todos los respetos hacia los alemanes, que los hay encantadores, llenos de alemanes, pero una cosa que había que pedir cita para meterse en la piscina. ¿Te has pedido cita para meterte en la piscina alguna vez? Por teléfono. Directamente ni me he metido. La verdad que me estresa un poco el hecho. ¿Eso es lo que es nadar entre los pelos sueltos de los alemanes flotando? Que esto, bueno, a mí eso me pasó un poco cuando estuve en Budapest. Fuimos al mítico balneario. Y la verdad es que llegó un punto en el que éramos tanta gente que nos llegábamos a tocar, ¿sabes? Era un poco desagradable. Pero estuvo bien. A mí, mira, por aquí están recomendando viajes. Praga, ¿tú has estado en Praga? Yo no he estado en Praga. Praga tienes que ir a Praga. Tienes que ir a Praga. A mí me pareció súper bonito. Puedes ir andando a todos los sitios. Y no sé, es una ciudad muy especial. Me pareció muy, muy, muy bonita.
Sí, es turismo urbano. Yo el turismo urbano que me gusta, pero estoy hablando de los grandes viajes, de los grandes lugares donde confrontar culturas. Pero tú fíjate, dice aquí... Pero bueno, ya estás subestimando un tipo de turismo, Fer. Totalmente, lo estoy subestimando, vamos, no te quepa duda. O sea, decir que Praga no te... No voy a hacer apología de la ignorancia. Praga es muy bonito, pero estoy hablando de otro tipo de turismo. Estoy hablando de grandes viajes. O sea, grandes viajes que te reconcilien todavía con el espíritu del viajero. Dice Dani, mira, hace 3 años estuve en agosto en Salou y la playa estaba tan llena que había gente con la toalla en el parking. Ay, mira, dice Scursel, el Penitente en Uruguay es una zona donde no se llega por carretera, son 8 kilómetros a pie y es un remanso de paz. Por ejemplo. Todas estas cosas me las voy a ir apuntando en un TXT. Viviana también decía, en moto por la India, y eso que no me gustan las motos, pero he visto vídeos y me lo estoy cuestionando. Yo... sí, dice... Bueno, Angélica dice, o ver un atardecer en las Médulas en el Bierzo. Hombre, las Médulas, ya lo dije, las Médulas es uno de los sitios maravillosos también estéticamente, es un sitio fantástico, pero bueno, yo es que como he descubierto Pinterest es lo más. Pinterest es ahí estoy un poco antiguo, ¿no? Con Pinterest, Mary. Hazme un juicio de esto. No te llamaré yo antigua. No, Sarás, no te atreverías a volver a resucitar ese debate. Por cierto, que ayer dijeron que me habíais hecho bullying, Emily y tú, y tienen toda la razón. Los oyentes siempre soberanos... A mí también me dijeron que me habían hecho bullying. Sí, a ti, claro, sí, al almirante, cualquiera se atreve, pero... Te voy a decir que Pinterest, desde que descubrí Pinterest, soy una persona nueva. Cuando tú te sientas en la cama a ver Pinterest, el mundo desaparece. Ayer, por ejemplo, perdí 4 horas viendo furgonetas camperizadas, a mano. Y entonces las furgonetas camperizadas son esas furgos que te compras y que le metes una cama, una nevera, hasta un cuarto de baño. Bueno, vi algunas camperizaciones... Pero bueno, es que flipo con la creatividad de la gente. Me voy a comprar una cortadora de madera. Es súper apañada. Pero sobre todo en Pinterest. Pasada. Pero luego cuando te pones a hacer esas cosas no quedan tan bien. Pero no lo sé, yo no creo que fuera tan diferente. Entonces luego vi casas portátiles. Bueno, eso en Pinterest es alucinante. Tengo una sección especial de sillones, sofás y sillones. También sillones así customizados por los propios usuarios de Pinterest. Pinterest es el nuevo kiosco. ¿Tú no ibas a los kioscos a leer revistas? Cuando eras de joven. Compraba revistas. Claro, en tu época no había revistas ya. A mí me enviaban... A mí me gustaba mucho que... os comunicáis como Matrix. Los sábados por la mañana, cuando éramos un poquito... Tú ya te comunicas con sensores tecnológicos cerebrales, claro. No llevas la ropa customizada con wifi. No como yo, que soy de la... Es que eres tú el que te llamas antiguo, yo no te lo llamo. Mi hermana y yo sí que íbamos a... Y eso me gustaba mucho, los sábados por la mañana nos enviaba... O sea, nuestra tarea del día, ¿vale? Nuestro recado del día, los sábados por la mañana, era irnos las dos en bici o andando y nos íbamos a comprar el pan y a comprar el periódico. Y de paso, si nos sobraba algo de dinero, o bien nos comprábamos chucherías o nos comprábamos una revista para luego estar leyéndola juntas y comentándola. O sea, ¿conociste la revista? ¿Eso que pasabas así en las páginas? Sí, Fer, sí, conocí la revista. El otro día me preguntó Fer, oye, papá, cuando tú eras pequeño, ¿existían los coches? Digo, no, la gente iba en caballo. ¿Cómo me dices a mí? En caballo. Iba en caballo por el maestrazgo. En caballo yo siempre he sido el llanero solitario, hijo mío. No me has visto disparar con mis revólveres en las cabezas de ganado, disparando a la barriga de los conquistadores. Eso, porque luego los niños se lo creen. O sea, yo luego con el tiempo he ido desmintiendo cosas que pensaba que eran ciertas y que me habían contado mis padres, sobre todo mi padre, porque le encanta inventarse cosas y entonces ver qué reacción tiene la gente. ¿Y se inventa cosas? Sí, a ver, ¿El señor Navarro? Sí. Entonces te dice, sobre todo con los niños, ¿no? Y entonces, claro, los niños flipan. De hecho, creo que lo hacía a veces también en clase, entonces, claro, los niños era como tal, pero claro, lo desmentía enseguida porque si no, imagínate, pero luego se les quedaban ciertos conocimientos de lengua pues por anécdotas y por experiencias que contaba. Bueno, también... Pues, más cosas.
Más, dicen fiordos en coche. Y todo esto coincide muy bien con la película elegida esta semana. Que dijeron que gran parte de la película, no sé ahora mismo quién lo dijo, pero lo dijisteis, fue en Islandia, fue rodada en Islandia. Y es la película que hemos elegido. ¿Cómo era el maravilloso? La vida secreta. La vida secreta de Walter Mitty. Es una película preciosa. A ver, es una comedia, no tiene mucha profundidad, pero tiene algunos aspectos que podemos destacar sobre la vitalidad, los anhelos, perseguir los sueños. Le vamos a sacar jugo seguro, así que la podéis ver y sobre todo os va a gustar la experiencia de estar delante del televisor y pasar un rato agradable, ensoñar un poquito, ver unos escenarios fantásticos, una banda sonora formidable, y la vamos a comentar aquí el viernes, La vida secreta de Walter Mitty. Os la recomendamos, es la película elegida para el videoforum de esta semana. Alguien decía, oye, pero es que una película semanal no da tiempo. Digo, hombre, una película semanal cualquiera diría, pues si os estamos dando una actividad así estupenda. También había... Además, hemos sacado el audio, estará por allí. Hay un audio de Vanessa y entonces Vanessa nos recomendaba un curso que, bueno, su grupo de investigación interviene en ese curso y es un curso sobre Grecia en Mérida. Buenos días, querida Resistencia. Bueno, nada, quería contarles que este mes de julio, del 2 al 6, hemos organizado con el equipo de investigación con el que trabajo un curso de verano en Mérida con la UNED que se llama Los griegos y nosotros. Es un programa maravilloso con un montón de profesores, investigadores y artistas de diferentes disciplinas que vamos a trabajar y a pensar juntos la tragedia griega, sus dioses y su poética, para poder de alguna manera reaprender ese lugar del que nace nuestra actual cultura. Así que quería extender esta invitación para todos ustedes, para los que estén en Mérida, para los que estén cerquita y para aquellos que aún no han decidido qué hacer en julio y quieran hacer algo diferente, que se atrevan y que nos acompañen en este proyecto. Un beso enorme para todos y que tengan un hermoso día. Hasta luego. Pues muy buena propuesta también para el que quiera, para el que tenga estos días también y pueda acercarse. Fíjate, Mr. Loreac dice, atención a la furgoneta hecha por mi padre, camperizada por mi padre, la voy a retuitear, porque es impresionante, Mr. Loreac. Es impresionante, pero le ha quedado, tú fíjate el interior. Si le ha metido hasta un armario. Lo que no sé muy bien es dónde queda la cama. Supongo que es que se extiende o se baja la mesa y se extiende aquí el colchón. Pero oye, qué estupendamente, mira, aquí arriba. Lo que no sé si se puede parar en cualquier sitio. Porque vi en un programa de estos, no sé si era un Salvados, que muchos de los concejales, que esto a mí me parece un escandalazo absoluto. A lo mejor hay algún concejal de turismo entre los oyentes que se enfada conmigo porque es propietario del camping. Pero que hay normativas locales de algunos ayuntamientos que prohíben directamente parar con una furgoneta o con una caravana en ciertos lugares y obligan a parar en el camping. Y se da la circunstancia de que alguno del concejal de turismo es el propietario del camping. Esto es un escándalo que me parece una auténtica vergüenza, entre otras cosas porque creo que lo que debería vigilarse es que la gente se comporte de manera que no se comporten como unos cochinos. Es decir, que si se va alguien con una furgoneta o con una caravana, no lo deje luego todo lleno de basura ni se tire 20 días ahí aparcado como si fuera la casa de verano. Pero me parece increíble que un país como este, que tiene lugares como estos, si garantiza que no se produce ese impacto en el medio ambiente, que no debe ser tan difícil, porque con que tengas que ir al ayuntamiento de turno, recoger una licencia personalizada, digas en qué zona vas a estar y cuántos días, ya saben quién ha dejado eso sucio. Y te comprometas tú a ser el que mantenga limpia la zona. Oye, eso pena de multa si aparece alguna... Lo que no se entiende es cómo no se permite, cómo no se facilita. Bueno, pues no, te tienes que meter en un camping. Es decir, no contento con dices, a ver, si me he cogido precisamente una furgoneta para poder dormir donde quiera, lo que no quiero estar es precisamente metido en un camping. Yo entiendo que hay muchos defensores de los campings, pero
igual que no me gusta tampoco las playas llenas de toallas, pues meterte en un camping rodeado de furgonetas y de altavoces, pues no me gusta tampoco. Me parece que es cuando puedes acampar a cielo abierto, así, mirando el monte, los lagos, los ríos. Yo, de hecho, sobre todo en Valderrobres, ya conozco varias personas que yo creo que no la han habilitado ellos, sino que la han comprado directamente habilitada, ¿no? La furgoneta, y dicen que es una experiencia muy guay. De hecho, contaban que la utilizaban mucho para irse a esquiar. Dices, es que te ahorras muchísimo y te puedes ir con varios amigos. Yo que sé, que es como es cambiar totalmente, ¿no? La dinámica de viajar. A mí me parece un auténtico planazo, pero sobre todo, oye, igual, que no es de obligado cumplimiento, que la gente puede seguir yendo a las vacaciones que quiera y de las maneras que quieras, ¿no? Pero, bueno, nos vamos. Que Mira, si quieres nos vamos con esto que dice Olga. Dice, mis hijos me preguntaron una vez que si cuando éramos jóvenes la vida era en blanco y negro, por las fotos. Pues eso no. Es todavía peor. Sí. Básicamente sí. Pero en fin, que mañana más. Mañana volvemos. Muchísimas gracias y cuidaos mucho. Y mañana más aquí en La Cafetera. Muchísimas gracias por la compañía. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Adiós, Mary. Gracias. Adiós a todas. Hasta mañana a todas. Adiós. Spirit leads, Spirit sings. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Heading further to New York while we burning in the heat. On the state route through the drought, the highway's melting down. Our tire seems to drown. Dancing in the dark, shy of doors and weighing us down. No silence melts around your hand of you this frown. Stay here with you by my side. All your love just seems so right. And let's get married, the lights so bright. Dancing on the street corner, free man wants to south. We watch yourself across, heading further to New York while we burning in the heat on the stage.